¿verdad? Una gente que no sabe lo que es dar y aprende, bueno, entonces puede dar. No, y que la gente no ha llegado totalmente, están llegando. Entonces, para mí es un placer, es un gozo tener a los esposos Hernández, sí. Y que podamos recibir lo mejor que Dios haya puesto en su corazón. Así que este lugar es de ustedes. Pasen por aquí. Los recibimos como Cecil reciben a los siervos de Dios. Bienvenido. Muy buenos días. Dios les bendiga. Por favor, levántense. Levanten ahí, por favor, su mano. Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, te pedimos que el Espíritu Santo tuyo nos acompañe en esta mañana y que fluya, Señor, que tu Santo Espíritu fluya, Señor, que me utilice a mí, utilice a mi esposa Roraima, para que hoy, Señor, fluyas tu palabra, Señor. Tú conoces la necesidad de cada una de las personas que estamos acá, Señor. Te entregamos este servicio, Señor. Y declaramos que es un servicio para tu gloria y tu honra. Y de bendición para cada una de las personas que estamos acá, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Sí, si quieres. Suavecito. Hermano, normalmente mi esposa y yo, desde hace 18 años, recibimos de parte del Señor que solo hablásemos de lo que habíamos vivido. Entonces normalmente tratamos de obedecer a Dios, de no hablar de nada que no hubiésemos vivido. Yo siempre digo que cuando Dios nos dijo eso hace 18 años, estábamos nosotros recién convertidos y decíamos, Señor, pero eso no es fácil, porque mucha gente predica bonito y no necesariamente ha vivido eso de lo cual está predicando. Da testimonio bíblico, da testimonio de otras personas. Y es un deseo que Dios pone en la mente y el corazón del predicador. Pero Dios a nosotros nos insistía, pero con ustedes quiero que sea así. Entonces nosotros le pedimos a Dios en oración, Señor, por favor, permítenos vivir bastantes cosas para hablar bastante de ti. Y así ha sido, hermano. Entonces, yo empezaba diciendo que necesitaba 4 horas para decir todo, después decía que necesitaba 8, después decía que necesitaba 12, la última vez dije que necesitaba una vigilia. Pero Dios es fiel y en esta hora que tenemos acá, hora y media, Dios le da lo que usted necesita recibir. Dios es fiel y Dios es bueno. Ahora fíjese, hermano, este tiempo es un tiempo especial que se está viviendo en Venezuela. Y requiere que cada uno de nosotros tengamos una actitud especial. No puede seguir siendo la actitud que hemos tenido hasta el día de hoy. Tiene que ser una actitud diferente. Nosotros por lo menos oramos y le pedimos a Dios orientación. Y lo que Dios nos ha mostrado en estos últimos días es que tenemos que buscar una mayor conexión con Dios. Porque normalmente somos como muy religiosos. Leemos la Biblia, pero la leemos como leer quizás un cuento. Oramos, pero quizás la forma como oramos no le agrada a Dios. Y no mejora mucho nuestra vida espiritual. Entonces tenemos que cambiar la forma de todo lo que hacemos. Yo por lo menos, hermano, y lo que yo les estoy diciendo, agárrelo para usted. Porque entonces usted no piense, wow, lo que está diciendo el predicador, aquí debería estar mi esposo.
aquí debería estar mi hijo. Oh, y esto le hace falta a la hermana. No, hermano, eso es para usted. Eso es para usted, porque el que está aquí es usted. Y Dios lo trajo a usted. Y esta palabra se la trae Dios. Entonces, para usted. Entonces, fíjense, cuando yo leo la Biblia, Dios me ha puesto eso. Todo lo que yo leo, yo digo, eso es para mí. Entonces aquí dice, arrepiéntete. Eso es conmigo. Mi ungido. Eso es conmigo. El que confesare sus pecados le serán perdonados. Eso es conmigo. Hermano, todo lo que usted lea en la Biblia es con usted, no es con más nadie. A Josué, cuando murió Moisés, Dios seleccionó a Josué y le dijo, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo digo, ¿eso es? ¿Conmigo? Cuando leo Daniel, le montaron una trampa y entonces él siguió orando para serle fiel a Dios. Y seguía orando mañana, mediodía, 3 veces al día. Y lo tiraron al foso de los leones. O sea, Daniel se restió con Dios, sabiendo que lo iban a declarar a muerte. Se restió con Dios. Cuando yo veo eso en Daniel, yo digo, así debo actuar yo. Algunas veces me van a amenazar de muerte, pero uno se restea con Dios. ¿Qué dijeron los amigos de Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego, que también le montaron otra trampa. Lo lanzaron al foso, al horno de fuego. ¿Y qué dijeron ellos? Rey, nuestro Dios nos puede salvar del horno de fuego, si Él quiere. Y si no quisiera, no importa, nosotros no vamos a adorar a otro Dios. Se restiaron con Dios. Entonces cuando yo veo eso, yo digo, yo me tengo que restiar con Dios. Hermano, y ya gracias, Dios nos ha permitido vivirlo. No, yo he estado en sitios donde me han amenazado de muerte y sé que corre peligro la vida de mi familia, pero yo entonces me acuerdo de Daniel, me acuerdo de Sadrach y yo digo, mi Dios me puede salvar. Y si no quisiera salvarme, yo voy a mantener una actitud de su agrado. Y Dios ha sido fiel, nos ha salvado. Y el día que no quiera salvarnos es porque quiere que estemos con Él. Y últimamente yo le decía a mi esposa, mami, esta vida, estamos en este mundo, así dice, ¿verdad? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hermano, es como que nosotros tenemos que en este mundo tramitar el pasaporte para viajar a la vida eterna. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sacamos el pasaporte. Pero el pasaporte no es suficiente. Usted tiene que tener visa, pasaporte y visa. Entonces, hermano, la palabra dice, todo el que confesare que Jesucristo es el Hijo de Dios y que lo levantó entre los muertos será salvo. Cree en el Señor Jesús y será salvo. Los que perseveren hasta el final serán salvos. Entonces, lo que Dios me muestra a mí es que son 2 cosas: el pasaporte y la visa. Porque cree en el Señor Jesús y será salvo. Ahí tienes el pasaporte. Pero después dice, los que perseveren hasta el final serán salvos. Tienes que tener visado y que el visado no se te venza. El visado se vence. Porque aquí dice, hermano, que hay gente, Señor, y nosotros echamos en tu nombre fuera demonios, sanamos a los enfermos. ¿Y qué le dice? ¿Qué le responde Dios? Alejaos de mí, hacedores de maldad. O sea que hay gente que cree en Dios.
sabe que Dios existe, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, pero su actitud no le ha permitido obtener el visado. Tiene pasaporte y no va a viajar, hermano. Porque la visa, si la obtuvo, está vencida. Usted tiene que renovarla. Aquí en la palabra dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Renovaos en el espíritu. Y ahí voy. A mi esposa y a mí, en los últimos días, Dios nos ha insistido en que tenemos que buscar una mejor relación con el Espíritu Santo. Porque Dios, que nos ama a nosotros, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Pero Él mismo dijo, conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Quién está con nosotros las 24 horas del día? Nunca dice que está cansado. No pide ofrenda. Y siempre está disponible las 24 horas del día. Hermano, no hay nadie mejor que el Espíritu Santo de Dios. Si usted lo necesita a la 1 de la mañana, ahí está. Y dispuesto, siempre dispuesto. A usted alguna vez, si alguien lo llama a la 1 de la mañana, ay, pero no se le puede ocurrir, no deja que sean por lo menos las 7 de la mañana. Hoy que es sábado, día de descanso. Hoy que es domingo, ya fui a la iglesia y ahora me va a llamar a esta hora. Pero el Espíritu Santo está disponible todo el tiempo, cuando usted decide, hermano. Entonces, fíjense lo último que nos reveló Dios. Que tener que buscar ese contacto con el Espíritu Santo en oración. Pero la oración tiene que ser diferente. Normalmente usted dirá, bueno, y es que yo todas las mañanas me levanto a las 4 de la mañana y de 4 a 5 lo que hago es orar. Dios Padre Todopoderoso, te presento a mi esposo, a mis hijos, el trabajo, la crisis de Venezuela, lo político, lo económico, lo social, el enfermo, Petra, María está enfermo, sana, lo paga la sangre de Cristo, y de 4 a 5. Y usted, Dios nos mostraba que diferenciáramos la oración de tener una reunión con Él. Y que cuando uno va a una reunión con el jefe, el gerente, el presidente de la empresa, ¿quién habla? El gerente, el presidente. Hermana, entonces, diferencie la oración de la reunión con el Espíritu Santo y quédese en silencio para escuchar. Solo y toma nota, instrucciones. Y su vida va a cambiar. Va a cambiar si hace ese contacto. Usted va a recibir revelaciones, información. Dios me lo mostraba y yo lo hablé en el congreso. ¿Quiénes estuvieron en la convención de los que están acá? Pocos estuvieron en la convención. Dios me lo mostraba como el cross. Cross es una palabra en inglés que significa cruzar. C-R-O-S-S. La C es de conexión, conectarse. Es esa conexión de la cual les estoy hablando. Pero cuando usted en la mañana, su primer tiempo se lo dedique a Dios en oración, pero guarde silencio para que el Espíritu Santo le hable. Y fíjense, y aclaro algo. Usted no importa el tiempo que ustedes tengan, usted puede estar recién convertido. Y usted debe hacer lo que Dios le está diciendo. Ore y se mantiene en silencio. Dios le va a hablar. A mí nunca Dios me ha hablado, hasta el día de hoy, Dios nunca me ha hablado audiblemente. Solo que Dios me trae las ideas a mi mente. Haz esto, haz el otro, me muestra esto con mi esposa, con los hijos, con los negocios, lo que debo predicar. Dios me lo trae. Porque a su mente llega pensamientos buenos y pensamientos malos. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿y cómo diferencio las instrucciones tuyas, lo que tú quieres que yo haga y lo que quiere que haga el enemigo? Y Dios me dijo, eso va a ser muy fácil, porque al diablo no se le ocurre nada bueno.
Entonces, hermano, todos los pensamientos buenos que llegan a su mente, eso es de Dios. Dios le va a decir, ama a tu esposa, trátala como vaso más frágil. El diablo te va a decir, pero no ves que es intensa, que es fastidiosa. O sea, ese es el diablo. No le hagas caso, respóndele, no te dejes así, no te deje. Y esos dos pensamientos llegan a su mente. Usted tiene que diferenciar cuál es de Dios y cuál no es de Dios. Todo lo bueno es de Dios. La Biblia dice que un árbol bueno no puede dar malo fruto, ni un árbol malo dar bueno fruto. Y Dios es bueno y fiel. O sea que todos los frutos de Dios son buenos. Un aplauso a Dios, que Dios es fiel. Y fíjense, hermano, entonces cuando usted se conecta con Dios, Dios le va a dar información de cómo tratar a su esposa, cómo tratar a sus hijos, cómo tratar a sus compañeros de trabajo, a los jefes, a la gente que está bajo su supervisión, a todo. Le va a dar información. Usted se queda ahí en silencio y empieza. Y usted puede pedirle, Señor, dime lo que tú quieras en mi relación con mi esposa. Y se queda en silencio y Dios le va a decir. Ajá, dime, Señor, cómo está mi relación con mis hijos. Y se queda en silencio y Dios le va a decir. Señor, dime qué debo hacer en la iglesia, en las actividades. Y Dios le va a decir. Con los pastores, tal cosa. Con esto, Dios le va a decir. Hermano, eso se llama, es la R, revelación. Entonces usted se conecta con Dios y Dios le va a revelar. La O, que es el centro, la obediencia. Cuando usted se conecte, Dios le va a revelar y usted tiene que estar dispuesto a obedecer. Aquí tenemos muchos ejemplos de obediencia. El primero que nos dio ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo. 3 veces nuestro Señor Jesucristo oró al Padre y dijo, Padre, si puede, pasa de mí esta copa. Porque era algo que lo iban a crucificar, latigazo, lo escupieron, todo lo humillaron y fue crucificado. Y dijo 3 veces, Padre, si puede, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, así tenemos que actuar nosotros. Entonces Dios algunas veces le va a decir a usted que haga algo que a usted no le agrada. No todo lo que Dios le va a revelar es agradable. Le va a decir, pide perdón. Aunque tú piensas que no tienes la culpa, pide perdón. Uy, pero es que él fue el que lo hizo. Fue ella que lo hizo. Y Dios te va a decir, pide perdón. Mi esposa tiene un testimonio sobre eso. Eso que les estoy diciendo, mi esposa lo vivió. Y fue a pedirle perdón a su jefa en el trabajo, aun cuando mi esposa pensaba y creía y estaba convencida que la que tenía razón era ella. Y cuando ella pidió perdón, ¡fu!, se cayó todo y la persona la desarmó. Pidiendo perdón, desarmó al enemigo. Entonces, hermano, y así muchas cosas. A mí, por lo menos en el trabajo, cuando yo conseguí una persona en actos de corrupción y yo decía, ay, pero si voto a esta persona, lo más probable es que me voten a mí. ¿Y qué me decía Dios? Restéate. Tú tienes que tener una actitud de mi agrado, no del agrado de Dios, no del agrado de la gente. Y aquí mismo dice, nuestra actitud debe agradar a Dios antes que a los hombres. Bueno, eso es restearse con Dios, hermano. Y yo voté a 2 personas en un trabajo. Y a la media hora me estaban llamando mi jefe. Y me dijo, voy a llamar al jefe de los 2. O te quedas tú o me quedo yo. Yo le digo, bueno, dígale que yo voté a esas 2 gentes porque están aquí con corrupción. Restearse como Daniel, como Mesa. Y Dios me protegió y ahí duré 1 año y medio más. Y si de ahí me sacaran, Dios me ha mostrado que cuando se cierra una ventana, Dios abre una puerta. Cuando se cierra una puerta, cuando el diablo le cierra una puerta, Dios le abre un portón. Así, entonces nosotros tenemos que actuar por fe, que es así.
Hermano, entonces yo digo, mi esposa y yo ahorita en este tiempo nos deleitamos, nos gozamos de ver cómo la palabra de Dios es fiel. Aquí dice en Josué 1:8, ¿qué dice Josué 1:8? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para hacer todo lo que conforme en él está escrito, para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Hermano, ¿qué tenemos que hacer? Meditar en la palabra de día y de noche, pero para hacer conforme a todo lo que está escrito. Nosotros no somos bendecidos por conocimiento, somos bendecidos por obediencia. Conocemos lo que Dios quiere que hagamos. Cuando lo hacemos es que vemos que sus promesas son cumplidas. Usted puede conocer toda la palabra y si usted no la practica, usted no recibe las bendiciones que aquí dice. Dios me mostraba eso cuando teníamos 1 año de convertido. Yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿y por qué la gente se queja tanto de los religiosos? Que los cristianos hay muchos religiosos. Y Dios me decía, religioso es el que conoce palabra y no la practica. Y hay uno que es más religioso aún, es religioso al cuadrado. La conoce, la predica y no la practica. Entonces mi esposa y yo dijimos, vamos a hacer un esfuerzo porque lo que Dios nos vaya enseñando lo vamos practicando. Hermano, y de verdad que nosotros nos quedamos sorprendidos. Job 9:10. Job 9:10 dice, aquel que hace cosas grandes, indescriptibles, maravillosas, sin número. Ahora uno cuando yo medito sobre esa palabra, este es el Dios en quien yo creo. Hace cosas grandes, indescriptibles, maravillosas, sin número. El Salto Ángel dice es una maravilla. El Pico Bolívar es otra maravilla. Pero Dios nos puede convertir a cada uno de nosotros en una maravilla. Porque para Él no hay nada imposible. Lo que hay es que ser obediente. Entonces fíjense, hermano, conexión con Dios para obtener revelación. La clave es que se obedezca lo que Dios. Las bendiciones, Deuteronomio 28, del 1 al 14, ahí están ¿qué? Las bendiciones de la obediencia. Y del 15 en adelante están las consecuencias de la desobediencia, que son muchas más, 3 veces más que las bendiciones. Son bendiciones por la obediencia. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y ahorita fíjense que estamos en una época crítica en Venezuela. Es los peores tiempos de Venezuela, creo que en toda su historia. En lo político, en lo económico y lo social. Y hasta lo espiritual. Porque lo que ocurre en el ambiente natural es producto de lo espiritual. Entonces, hay una crisis espiritual en Venezuela y eso se traduce en una crisis política, económica, social y todo. Y una crisis puede ser matrimonial, familiar. Y fíjense, lo que Dios me muestra. Cuando usted practica el cross, conexión con Dios, conectarse es más que estar enchufado. Ahorita hay gente, no, ese está enchufado. Hermano, conectarse es más que estar enchufado. Enchufado es con el hombre y conectado es con Dios. Usted tiene que buscar estar conectado, porque eso es lo máximo que hay. El bienestar del enchufado es un bienestar pasajero. Pero cuando usted está conectado, eso es un bienestar que perdura. Usted está conectado y perdura. Es más, cuando usted está conectado, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un ser humano? La muerte. La muerte. Cuando usted está conectado,
usted no le importa la muerte. Porque sabe que va a una vida eterna y que donde en la que tenemos aflicciones en esta. De hecho, la palabra dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo vencí al mundo. Entonces, hermano, usted se conecta, recibe revelación y pídele a Dios espíritu de obediencia. Levante por ahí su mano, por favor. Porque necesitamos, todo en la vida es espiritual. Necesitamos recibir espíritu de obediencia. Repitan conmigo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que hoy fluya a través de mi vida un espíritu de obediencia. Que yo esté dispuesta, mi mente, mi corazón, a obedecer tu palabra, lo que tú me revelas, lo que me muestras, lo que tú deseas que yo haga, para tu gloria y tu honra y bendición mía, mi matrimonio, mi familia, mis hijos, mi negocio, mi iglesia y mi país. En el nombre de Jesús, declaro que a partir de hoy hay un nuevo nivel en mi vida espiritual, solo porque hay un nuevo nivel de obediencia. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso a Dios que es fiel. Dios es fiel. Fíjense, hermano, yo hace un tiempo estaba en una iglesia y cuando termino de predicar, yo había hablado de diezmo, ofrendas, primicias, y puse ejemplo de mi vida personal, en mi familia, instituciones donde yo he estado y hemos practicado el diezmo, y todas esas instituciones que practicaron el diezmo vivieron en sobreabundancia, como lo dice la palabra. Entonces la persona me dice, hermano, Dios me muestra que usted tiene una unción de multiplicación. Por favor, ore por mí para que me la transfiera. Entonces yo me voy a mi casa y en oración le preguntaba, Señor, ¿y eso es así? Y Dios me decía, ora por ellos y transfiéreles espíritu de obediencia. Porque la multiplicación es una consecuencia de la obediencia. Un aplauso a Dios que es fiel. Dios es fiel. Y fíjense algo, hermano. Yo digo que antes que se me olvide. Esta semana me llamó a mí un pastor de Asamblea de Dios que estuvo en la convención. Para saludarme, y me dice, hermano, lo felicito, qué bonita la palabra suya y de su esposa en la convención, pero quiero decirle algo, hermano, testimonio de lo que usted dijo. Como yo di testimonio de mi hijo Roy, que él había estado como desobediente entregando los diezmos, y en nuestra casa entraron 3 ladrones. Y normalmente en la casa, porque mi esposa y yo tenemos 18 años convertidos al Señor, pero en el año 2000, cuando nosotros conocimos a los primeros hermanos cristianos evangélicos, yo tenía 15 años practicando el diezmo, que lo llevaba a la iglesia católica, y tenía 7 años entregando las primicias en la iglesia católica. Ahí no se habla ni de diezmo, ni de ofrenda, ni de primicia, pero yo leí la Biblia y lo leí. Y Dios puso en mi corazón que eso era sagrado, que eso había que entregárselo a Él. Y como asistíamos a la iglesia católica, ya lo llevábamos. Yo digo por revelación y obediencia. Entonces, nuestro hijo Roy siempre era el más descuidado con los diezmos. Roy, los diezmos. 2 meses, Roy, los diezmos. Bueno, aquí están, llévenlo ustedes y tal cosa. Bueno, entraron los 3 ladrones a la casa. Michelle estaba con mi esposa y después llegó Roy. Michelle es así como la más celosa con los diezmos y las primicias. Uno le entrega para la escuela, para el liceo, la universidad, la merienda. Y Michelle lo primero que aparta es el diezmo. Lo primero que aparta el diezmo. Y cuando ahorita de lo que ella recibe, yo digo, Michelle, te daba 500, ahora te doy 700. 700, eso es por primera vez. Ella sabe que 200 es primicia.
Entonces Michelle diezma de los 550. Pero cuando ella le aumentan lo que recibe de 500 a 700, ella entrega esos 200. La primera vez que lo recibe, lo entrega como primicia a Dios. Y es celosa con eso, hermano. Porque la palabra dice que lo primero es para Dios. Y si Dios es lo primero en nuestras vidas, lo primero es para Dios en las cosas que recibimos materiales. Y en la mañana, en lo que usted se levanta, quizás ni se levanta, usted tiene que voltearse y arrodillarse y puede estar ahí mismo sobre el colchón orando. Porque el primer tiempo del día debe ser para Dios. Esas son las primicias. Entonces usted ora, va a reunión con el Espíritu Santo. Hermano, ese día es diferente. Ese día es diferente. Porque se supone que usted ahí le entregó el día a Dios, su vida, le dio gracias a Dios por lo que vivió el día anterior, la semana, le da gracias por su esposo, por sus hijos, por la sanidad de alguien que hubo reciente. O sea, todo eso sale ahí en la oración. Y después en la reunión usted va a recibir información clave. ¿Qué decía nuestro Señor Jesucristo? Yo no hago nada por mí mismo, sino lo que yo veo, de eso hablo. Y lo que escucho, de eso hablo. Y lo que veo, eso hago. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo a seguir, nuestro líder, Él decía que Él no hacía las cosas por sí mismo, sino lo que escuchaba y lo que veía. Entonces, hermanos, nosotros cuando leemos la palabra, tenemos que hacer lo que ahí dice. Y nuestro Señor Jesucristo, ustedes no ven que Él se iba, decía, y se iba muy oscuro de madrugada a orar. Era para enseñarnos a nosotros. Porque yo he pensado siempre que nuestro Señor Jesucristo no necesitaba apartarse, pero sí quería enseñarnos a nosotros. Que el primer tiempo era para apartarse. Ahora fíjense, entran los 3 ladrones a la casa. Michelle, que es la más fiel, le dice, por favor, no se lleven el iPad, porque ahí tengo todo lo de la universidad, que tengo un examen. Y los ladrones no se llevaron el iPad. A mí me robaron 2 relojes. A las 15 días yo voy a dar una conferencia en Puerto Ordaz y me hicieron 2 regalos. ¿Qué creen ustedes que me regalaron? 2 relojes. Hermano, yo tenía 10 años dando conferencias y nunca me habían regalado nada. Y ahora tengo otros años más y no me han regalado nada. Fue ahí nada más. Eso se llama restitución. Lo que el diablo se llevó, Dios te lo restituye si tú estás en obediencia. Ahora, Roy, que era el más descuidado con el diezmo y las primicias, los ladrones lo desvalijaron. Y a Roy le gustan las cosas caras, buenas, bonitas. Y se llevaron la computadora, el iPad, el iPhone, celulares, la cámara fotográfica finas con lentes, cosas, todos los perfumes, las correas, todo lo desvalijaron. Todos en la casa teníamos algo de dólares en efectivo. A una sola persona le consiguieron los dólares. ¿A quién? Ah, ¿de qué sí saben? Son inteligentes. Hermano, porque ¿qué dice aquí? Cuando usted lee Malaquías 3:10, dice, llevar los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, probadme en esto, dice el Señor de los ejércitos, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que abunde. O sea que si usted diezma, Dios le garantiza sobreabundancia. Pero el versículo que continúa dice, yo reprenderé por vosotros al devorador. Y el devorador es robo, incendio, enfermedades, desempleo, divorcio, choque, accidente, todo lo que atenta contra tus bienes. Dios dice, yo reprenderé al devorador. Pues el devorador con Roy estuvo suelto. Y fíjense cómo reprendió al devorador con Michelle y prácticamente cuidó a todos los que estaban fieles. Roy, para la gloria de Dios, cuando él ve que sucede todo esto, se arrodilla, le pide perdón a Dios y le dice, le voy a entregar diezmo y una ofrenda de 20%.
Eso fue en junio del 2016. Hermana, en enero del año pasado, 2017, Roy obtiene un trabajo que ahorita, para la gloria de Dios, le da para mantener a 4 familias. Él está manteniendo 2 tíos y su hermana casada, 4 familias. Que esas 4 familias, si no fuese así, muy probable que se hubiesen ido las 4 familias del país. Y las 4 familias están acá y están fresquecitos. ¿Por qué? Porque todo lo que compraban hace 7 años lo están comprando hoy en día. ¿Y cuál es el instrumento que Dios utilizó? A Roy. Entonces fíjense la diferencia. En desobediencia, las consecuencias. En obediencia, las bendiciones. Hermano, es así. Aquí a Venezuela vino un pastor de Corea y él dijo, si en la iglesia hay alguien en situación de pobreza, está en desobediencia. Eso es duro, ¿verdad? ¡Wow! Porque si no es así, lo que dice aquí sería mentira. Aquí dice que el que diezma, Dios le da en sobreabundancia. Aquí dice que el que diezma, Dios le reprende al devorador. Y aquí dice que el que diezma será llamado bienaventurado de las naciones y será tierra deseada. Hermano, y esto lo he vivido para la gloria de Dios personalmente, lo he visto en mi familia y lo he visto en las instituciones que yo estuve en Banfoande, en Bande y en Sudeban. Y las 3 instituciones vivieron en sobreabundancia, sobraba. Cadivi, que no practicó el diezmo, nunca tuvo sobreabundancia. Porque éramos 5 directores y el único que era partidario del diezmo era yo. Por lo tanto no se aprobó y Cadivi siempre fue exitoso los 2 primeros años como gestión. Pero nunca se vivió en sobreabundancia porque no se practicó el principio del diezmo. Entonces, hermanos, séale fiel a Dios con los diezmos. Y ahorita yo entiendo que es una prueba doble de fe. Porque usted dirá, bueno, pero es que no me alcanza para comer. ¿Y cómo voy a entregar el diezmo? Mi hermano, es un acto de amor, de obediencia y de fe. Ahora, fíjense algo. El pastor que me llama, él me dice, es que le tengo un testimonio. Cuando yo estaba recién empezado como ministro de pastor, me robaron una semana la cartera, la otra semana me robaron el bolso y la otra semana me robaron no sé qué cosa. 3 semanas seguidas me fui a orar y me arrodillé. Señor, ¿y qué pasa esto? Yo soy pastor tuyo y 3 semanas seguidas robándome. Y él dice, Dios me dijo, ponte al día con los diezmos. Ahorita, hermano, fue ahorita de hace 2 días. Fue el jueves, porque él me llamó el miércoles en la noche, no pude hablar con él por el ruido y hablamos fue el jueves. Lo que tiene es 3 días. Él me llamó para decirme eso, porque él escuchó el testimonio de esto de Roy. Y después me dijo, y una persona de la iglesia tuvo una visión. Y él veía a alguien andrajoso, todo flaco y la ropa rota, toda como un indigente. Y después fue a oración, porque era uno de los líderes de la iglesia. Y después le decía, Señor, ¿y qué es eso que me mostraste? Ese es el espíritu de miseria que entra en la casa de mis hijos que no diezman. Espíritu de miseria de mis hijos que no diezman. Hermano, porque cuando nosotros decimos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, recibimos salvación. Pero eso no quiere decir que vamos a vivir en prosperidad. Son 2 cosas. Y aquí hay la clave para todo. Usted puede ser salvo y vive pobre y en miseria toda su vida, pero es porque es desobediente con lo que Dios dice que es específico de economía, de finanzas y de prosperidad. Y puede ser que viva hasta enfermo. Usted es creyente y cree en Dios y vive enfermo, pero es por otras cosas. Y no vive en paz tampoco. Y Dios quiere que usted sea salvo, que sea sano, que vive en paz y que viva prosperado. Dios quiere las 4 cosas. Y prepárese porque Dios nos ha mostrado a nosotros que eso viene sobre Venezuela. Y eso se llama prosperidad integral. Eso se llama prosperidad integral. Salvo, sano, seguro y en sobreabundancia. Ahora, hermanos, fíjense. Entonces, cuando Dios muestra el cross,
conexión para recibir revelación y que usted debe obedecer, las dos S, cross es con dos S, C-R-O-S-S, eso significa cruzar. Hay uno que decía, mira, hay una competencia de qué es un cross country. ¿Qué es cross country? Que andan corriendo y pasando obstáculos en el campo, cross country. Entonces, la palabra cross es una clave, una estrategia de Dios para que uno trascienda en la vida espiritual. Se conecta, recibe revelación, obedece, y la primera S es la de servicio. Es para que usted sirva. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Entonces, lo que Dios le revela a usted para que usted lo obedezca es sirviendo. Entonces, al primero que usted tiene que servir es a su esposo, a su esposa, que la tiene ahí al ladito de día y de noche. Ahí al ladito, tiene que servirle. Pero eso, cuando los dos están en la misma frecuencia, no es que uno está en AM y el otro en FM, los dos están en FM, los dos están pendientes de amar al otro y de servirle. Y después a sus hijos, a su suegra, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, servir. Es más, el verdadero amor se demuestra sirviendo. Porque el amor dice, el amor es sufrido. Quiere decir que para amar de verdad, vamos a hacer cosas que no son agradables, que no nos gustan. Pero el amor es sufrido. Y después dice, no busca lo suyo. Ay, si no busca lo suyo, quiere decir que es lo del otro. ¿Y quién es el otro? La esposa, los hijos, los vecinos, los compañeros de trabajo, servir. Hermano, y la otra S, cuando usted lo hace así, obedeciendo lo que Dios le revela, ese servicio de usted va a generar resultados sobrenaturales. Entonces, es un servicio para obtener resultados sobrenaturales, porque es bajo la revelación de Dios. Y sea para la gloria de Dios. Los resultados de Banfoande del año 2000 al año 2006 fueron sobrenaturales. Yo recuerdo que un compañero de trabajo me dijo, cuando apenas teníamos un año, me dijo, esto hay que escribirlo, porque yo tengo 18 años en los bancos y nunca había visto a un banco mejorar tanto en tan poco tiempo. Eso solo lo hace Dios, bajo sus principios. Y de paso, hermano, me escogió a mí como presidente del banco y yo nunca había estado en un banco. Lo más cerca que yo había estado de un banco era un cajero automático, así como ustedes con mi tarjeta de débito. Pero la palabra dice que Dios escoge a lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios y extendidos. Y después yo un día fui a presentarle el informe de Banfoande al ministro de finanzas. Tenía doctorado en finanzas y dinero y cosas. Y cuando él ve todo dice, ¿y tú? No, yo soy militar retirado, especialista en gerencia de empresas. Oye, pero pareciera que para dirigir bien un banco no hay que saber nada de banco. Y bueno, yo no sé nada de banco, pero mi papá sí. Un aplauso a Dios. Mi papá sí sabe de banco. Él sí sabe de banco. Ahí está toda la clave. Entonces, fíjense, los resultados de Banfoande fueron sobrenaturales. Cadivi, 2003 y 2004. Cadivi desapareció, ahora es Encoe. Mi hijo me dice, papi, no hables nunca de Cadivi. La gente le da piquiña cuando hablan de Cadivi. Y yo le digo, Roy, pero yo tengo que decirle a la gente que Cadivi fue exitoso en 2003 y 2004 bajo los principios de Dios. La gente tiene que saber que eso es así. Que después sacaron a Dios y sus principios y eso se destruyó. Eso es otra cosa. Hermano, y los resultados fueron sobrenaturales. 2003, 2004. Banfoande, Sudeban, 2009-2008, sobrenatural. En diciembre del 2013, el mejor tiempo de toda la banca de Venezuela era diciembre de 2013. Ya en el 2015, los peores tiempos. Ahorita, los peores tiempos de la banca de Venezuela son los tiempos actuales.
y los peores tiempos de Sudeban como institución. A nosotros, gracias a Dios, nos sobraba dinero. Sobraba. Ahora en Sudeban falta. Tuvieron que pedir créditos adicionales para pagarle a los trabajadores el año pasado y ahorita, para pagarle a los trabajadores el sueldo. Y a nosotros nos sobraba. Nada más que por lo menos operaciones de gente obesa se hicieron más de 100, de gordos de 160, de 200 kilos. De esa nada más se hicieron más de 100, por lo que sobraba en Sudeban. Apartamentos, ¿cuántos compramos? En una oportunidad 64 y después 24, como 90 apartamentos para darle a la gente que eran los damnificados. ¿Eso era por qué? Sobraba. Ahorita no hay para comprar ni un apartamento, ni operar un gordito. Un gordito no hay. Pero sobraba, hermano. ¿Por qué sobraba? Por los principios. Porque Banfoande, Sudeban practicaba el diezmo. Banfoande practicó el diezmo. Bandes practicó el diezmo. El que diezma, hermano, vive en sobreabundancia. Y fíjense algo. Nosotros andamos por varias partes del país. Y fíjense algo, hermano. Ahorita en Falcón, en Coro, en Barquisimeto, en Maracaibo, a todas partes que vamos, Dios nos muestra 1, 2, 3 cristianos, empresarios, y empresarios que empezaron el 2014 o el 2015 montaron su negocio. O sea, lo montaron en plena crisis. Y Dios los está bendiciendo y prosperando. Pero fíjense algo. Uno que conseguimos en Barquisimeto vende artículos de médico-quirúrgico, descartable médico-quirúrgico. Y yo le pregunto, mire, ¿y tu negocio? Bueno, nuestro negocio, su objetivo del negocio es generar recursos para el reino. Hermano, eso es normal. Normalmente la gente monta negocio para dinero para él y su familia. Y él andaba con su esposa ahí al lado. Y yo le pregunto, hermano, ¿y el negocio? El objetivo de nuestro negocio es generar finanzas para el reino. Naguará. Yo dije, ya me puedo regresar para Caracas porque con escuchar esto nada más es suficiente. Y Venezuela se va a llenar de gente así. Con el favor de Dios, Venezuela se va a llenar de gente así. Ahora fíjense, hermano, yo voy a ir haciendo unas 2 cositas para que mi esposa lo salude. Y después vamos a orar. Pero yo quiero que reprendamos al espíritu de estupor. Dios nos ha mostrado que algo que está afectando a la iglesia y a toda Venezuela es el espíritu de estupor. Romanos 11:7 dice, lo que deseaba Israel no lo ha alcanzado. Lo alcanzaron los escogidos. Usted tiene que decir, yo soy un escogido. Los demás fueron endurecidos. Y después dice, Dios les dio espíritu de estupor. Ojos con los que no ven y oídos con los que no oyen, hasta el día de hoy. Entonces usted tiene que decir, yo soy un escogido y el espíritu de estupor, si me ha estado afectando, es hasta el día de hoy. Entonces, por favor, ahí mismo levanten allí su mano. Vamos a renunciar a ese espíritu de estupor. Por favor, levanten su mano y repitan conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy renuncio al espíritu de estupor. Declaro que tengo ojos para ver y oídos para escuchar tu palabra y lo que tú quieres que yo haga y yo diga. Será para tu gloria y tu honra y bendición mía, de mi familia, de mis negocios, de mi iglesia, de mi comunidad y de mi país. En el nombre de Jesús, me declaro libre de toda opresión del espíritu de estupor. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso a Dios que es fiel. Dios es fiel. Y vamos, hermano, a renunciar a otro espíritu. Es el espíritu de Mamón.
El espíritu de Mamón es el espíritu de amor al dinero. La palabra de Dios dice, el origen de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos fueron víctimas de muchos dolores. Entonces hay que renunciar al espíritu de Mamón, que es el espíritu de amor al dinero. El espíritu de Mamón se manifiesta como espíritu de codicia, que deseas lo más grande, lo más bonito, lo mejor, y tienes algo bueno, pero todavía quieres, eres como insaciable en el sentido de grande, mejor y bueno. Es el espíritu también de avaricia, el deseo de acumular, insaciablemente de acumular, tener más, más y más. Y es espíritu de egoísmo, que lo que tiene no lo quiere compartir con nadie. Pero el mismo espíritu de Mamón que se manifiesta como codicia, avaricia y egoísmo, que normalmente ataca a los que tienen, es el mismo espíritu que ataca a los que tienen poco, con espíritu de pobreza, miseria y escasez. Entonces vamos a renunciar a ese espíritu. Y fíjense algo. Dios me mostraba que la única manera de derrotar, derribar, vencer al espíritu de Mamón es con los diezmos, las ofrendas y las primicias. No es con oración, ayuno y vigilia. Eso puede ser un complemento, que yo de hecho recomiendo que se ayune y se ore específicamente en contra del espíritu de Mamón. ¿Por qué? Porque ese es un espíritu fuerte. Usted debe ayunar, le recomiendo a todos que ayunen aunque sea un día a la semana y oren, y entre el ayuno pongan por liberación del espíritu de Mamón, porque es un espíritu fuerte. Y fíjense, los discípulos en un momento le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, Maestro, ¿y por qué no pudimos echar fuera esos demonios? ¿Qué le respondió nuestro Señor Jesucristo? Ese género no sale sino solo con ayuno y oración. O sea que ese es un género fuerte. Hermano, y el espíritu de Mamón es uno de los espíritus más fuertes. ¿Saben por qué? Porque se pelea el amor de Dios con nosotros. La palabra dice, no podrán servir a dos señores a la vez. Mira, es un señor, el Mamón es un señor. La palabra dice, no podrán servir a dos señores a la vez, porque amarás a uno y menospreciarás al otro. Estimarás a uno y no al otro. No podrás servir a Dios y a la riqueza. O sea que el espíritu de Mamón, que es el espíritu del dinero y la riqueza, se pelea con Dios, nuestro amor. Y hay gente en la iglesia que ama más a Mamón, al dinero, que a Dios. Usted lo que puede ver, normalmente de las horas que estoy despierto, usted puede decir, bueno, yo me levanto a las 6 de la mañana o a las 5, me acuesto a las 10 de la noche. ¿Son cuántas? 10 y 7. Estoy despierto 18 horas al día. Duermo 6 y 7. De esas 18 horas, ¿cuántas horas usted piensa en Dios o cuántas horas piensa en el dinero? Esa es como una evaluación personal. Y usted de repente dice, no, yo no tengo vida, todo el día estoy trabajo, dinero y para acá. Y sí oro, y tal, pero cuando ve ora y ayuno y oración y habla de Dios y lee la Biblia, de repente media hora, una hora. Y 17 horas pendiente del dinero. Mi señora, gracias a Dios, ahorita cuando veníamos para acá, me dijo algo. Ella va al gimnasio y está 45 minutos en el gimnasio y está en la trotadora y la escalera. Señor Dios Padre Todopoderoso, claro, o sea, está 45 minutos en la escaladora y está orando. Y así lo hacía yo en Sudebanca, había un gimnasio y yo estaba ahí una hora y declaro en el nombre de Jesús que este es un día de victoria y todo, y rechazo el adulterio y la mentira y la broma. Ahí está, una hora, haciendo ejercicio y orando. Y yo decía, y todo este sudor que me cae, eso está liberando mi vida, pero también libera aquí la institución. Una hora como uno quiera. Un aplauso a Dios que revela. Porque hay que fortalecer también el cuerpo. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y el cuerpo pide ejercicio y sana alimentación. Ejercicio y sana alimentación. Si no tiene para ir para un gimnasio, camine como un desesperado y déle vuelta a la manzana de su casa. ¿Ve? Y sudadito ahí se baña y cambian las cosas. Usted tiene una mejor actitud. Porque a veces drena. Es saludable ese ejercicio.
Mi suegra caminaba, era en la sala, en la casa, así, y vuelta, y sudaba. Y después se bañaba y se vestía, y eran las 4 de la tarde. Y mi esposa le preguntaba, mami, ¿y para qué tú te vistes ahorita y te perfumas? Es porque viene tu papá. Ah, revelación, ¿ves? Pero usted a veces está fregando y toda, y así, suda, y viene su esposo y todo sudado, así. Porque no puede abrazar. Eso es revelación. Revelación, hermano. Entonces, hay que renunciar al espíritu de mamón, espíritu de amor al dinero. Y los papás somos responsables de enseñarle a nuestros hijos los principios, toda la Biblia y los principios de economía. ¿Por qué Michelle desde la escuela aparte el diezmo? Porque lo aprendió. Y ahora Roy, ¿por qué se convirtió así con el testimonio que les di? Porque estaba en desobediencia y vio la diferencia. Ahorita yo le doy a Roy, cuando le doy algo que es una tontería lo que yo le doy con respecto a lo que él tiene, pero entonces yo le doy y él dice, ¿cuánto me daba? Porque eso es diezmo. ¿Y cuánto me incrementaste? Porque la primera vez que lo recibo, eso es primicia. Y fíjense, hermano, las cosas son de Dios. Yo tengo un libro que me regalaron que dice, ¿por qué los cristianos que diezman prosperan? ¿Y por qué los cristianos que no diezman se empobrecen? Y esta mañana lo estaba hojeando y veo que el último capítulo dice, las cosas que los que diezman no prosperan. Fíjense, ¿por qué los que diezman no prosperan? Una, porque los que diezman no dan el 10%, dan el 8, el 7 o el 5. Y el diezmo es diezmo. No es el 5, no es el 8, no es el 3. Y hay unos que dicen, yo diezmo del sueldo, pero del cestatique. ¿Será que tengo que diezmar del cestatique? Señor, mándame mensaje. Hermana, es de todo. Es de todo. Entonces usted lo está pensando ahí. Es de todo. Usted tiene que diezmar completo. Y después la misma palabra dice, si tienes problemas con tu hermano, deja la ofrenda y anda y reconcíliate con tu hermano. Porque la ofrenda no es grata a Dios. Entonces usted entrega el diezmo y si usted tiene problemas con su esposa, con sus hijos, con su vecino, la ofrenda no es grata. Usted puede entregar el diezmo y después usted anda todo el día criticando, maldiciendo con pensamientos negativos de palabra y de acción. Y eso no produce lo que usted... ¿Por qué? Porque su actuación no va acompañada de su palabra. Ahorita en la finca, yo gracias a Dios, yo todo el tiempo digo, Señor, la palabra dice que tú como bendición mandas la lluvia temprana y mandas la lluvia tardía. Como nosotros tenemos una finca y el verano afecta, yo desde que entra el verano digo, Señor, en el nombre de Jesús, declaro que tú nos envías la lluvia temprana. En abril, en mayo. Y ahorita la lluvia ya entró, gracias a Dios, en mayo, lluvia temprana. Y le doy gracias a Dios por eso, orando allá con los trabajadores. Y le damos gracias, Señor, porque nos mandaste la lluvia temprana. Porque yo fui a visitar a mi familia, a Naco, Anzoátegui, y mi hermano tiene finca en el Tigre, y me dice, hermano, aquí no ha llovido nada. Y yo le digo, ora y pídele a Dios la lluvia temprana. Y después llamo a un hermano cristiano que quiere que yo vaya a Sarasa y vaya a la Pascua. Y me dice, por aquí tampoco ha llovido, hermano. Y digo, hermano, usted tiene que hacer algo espiritual. Porque Dios manda lluvia temprana y tardía. Y yo digo, Señor, declaro en el nombre de Jesús que la lluvia que normalmente se termina en octubre, se extiende hasta diciembre. Y Dios lo puede hacer. Uno tiene que declararlo. Y después estar pendiente para darle gracias a Dios por eso. Por las bendiciones recibidas. Entonces vamos a renunciar al espíritu de mamón. Pero hermano, ¿cómo se derrota el espíritu de mamón? Entregando diezmo, ofrenda y primicia. Y fíjense algo. Las primicias dicen, lleva las primicias de los primeros frutos a la casa del Señor, tu Dios. Todo lo que usted reciba por primera vez,
Si usted si está desempleado y consigue un empleo, cuando le pagan por primera vez, eso es primicia. Usted lo que Dios ponga en su corazón, si va a entregar el 100% o el 50% o una parte, pero eso es, usted tiene que entregar primicia. Y fíjense algo, la primicia en Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con todos tus bienes y las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. O sea que cuando usted entrega primicia, también hay promesas de abundancia y de rebosar, de sobreabundar. Pero Romanos 11:16 dice: cuando las primicias son santas, es santa la masa restante. ¿Qué nosotros hemos podido observar y aprender? Que cuando usted diezma, Dios le protege lo que usted tiene. Pero cuando usted entrega las primicias, Dios le bendice lo que viene. Hay que hacer las dos cosas. Hay gente que predica y enseña que las primicias es lo mismo que el diezmo, o sea, que es una ofrenda. No, hermano. Aquí en la Biblia dice: y traían los diezmos, las ofrendas y las primicias. El diezmo es del 1 al 10%. La ofrenda es del 11% al 100%, lo que Dios ponga en su corazón. Y las primicias es de todo lo que usted recibe por primera vez, usted le entrega eso a Dios. Es impresionante, hermano. Levanten allí por favor su mano. Repitan conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy renuncio al espíritu de mamón, renuncio a la codicia, a la avaricia y al egoísmo, renuncio a la pobreza, a la miseria y a la escasez. Declaro que hoy me arrepiento, te pido perdón por la infidelidad y desobediencia con los diezmos, las ofrendas y las primicias. Y declaro que a partir de hoy me esforzaré en entregar y ser fiel con los diezmos, las ofrendas y las primicias. Y declaro que será de liberación y bendición para mi vida, mi familia, mis negocios, mi iglesia, mi comunidad y mi país. La gloria y la honra será para ti. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso a Dios que es fiel. Dios es fiel. Mira, hermano, para cerrar esto de diezmo, ofrendas y primicias. Hay gente que dice: mi hermano, ya yo recibí a nuestro Señor Jesucristo y yo estoy viviendo bajo la gracia. El diezmo, ofrenda y primicia, eso es del Antiguo Testamento. Dios nos bendice porque creemos con Él y estamos viviendo bajo la gracia, no bajo la ley. Y nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23:23 dice: escribas y fariseos hipócritas, que diezman de la menta, el eneldo y el comino, y se olvidan de lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Deberían hacer esto sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo allí? Que nosotros deberíamos actuar con fe, justicia y misericordia, pero sin dejar de diezmar. Y lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23:23. Después yo le preguntaba también a nuestro Señor Jesucristo: Señor, ¿y los pobres que no tienen, no les alcanza para comer, deben entregar diezmo? Y el Señor me decía: vete y lee lo de la viuda de Sarepta, la viuda. Y dice que nuestro Señor Jesucristo estaba viendo que entregaban las ofrendas y vio que una viuda pobre entregaba ofrenda. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Ciertamente ella ha entregado más que todos estos, porque estos han entregado de lo que les sobra y ella entregó todo su sustento. Si los pobres no deberían diezmar, o debería decírsele: bueno, mientras se recupera financieramente, vamos a exonerarlo del diezmo, lo hubiese dicho nuestro Señor Jesucristo ahí. Y no lo dijo, no lo dijo. Y hermano, y el profeta cuando le dijo a la viuda que estaba con el hijo: dame primero de comer a mí. Y ella que le dio lo que le quedaba, ¿eh?
Y dijo, bueno, es que aunque me lo coma, como no tengo más nada, me voy a morir. Mejor se lo doy al varón de Dios. Tuvo un acto de fe. ¿Y qué ocurrió? Le dio una bendición y salió de la pobreza. Sobreabundancia. Dice, con esto paga todas tus deudas y vive con lo que queda. Imagínense, pagó todas las deudas y a vivir con lo que le quedaba. Ajá, ¿y quién era? Una viuda que no tenía, que lo que le quedaba era para comer una vez. Si eso, hermano, lo hiciese el pastor ahorita o lo hiciese yo, diría, uy, pero este hermano, mira qué bicho más, ¿cómo se va a comer lo de la viejita? ¿Cierto? Pero ¿cómo? Mira, y que tiene un corazón, ¿qué corazón tiene? Hermano, la fe, el amor y honrar a Dios. Entonces, si usted esté en la condición que esté, usted debe de tener fe y obedecer y honrar a Dios. Sea fiel, hermano, porque lo hemos visto en todas partes que llegamos. Los hermanos que han sido fieles, Dios los ha prosperado en este tiempo. Viven tranquilos y felices. Tienen algún hijo afuera o dos y le mandan dólares para acá y nunca los habíamos visto tan felices aquí en Venezuela. La palabra dice que lo que se siembra se cosecha. Usted quiere cosechar euros, siembre euro. Quiere cosechar dólares, siembre dólares. Quiere cosechar bolívares, siembre bolívares. Porque lo que se siembra, se cosecha. Lo dice la palabra. Y en Génesis dice, multiplíquese todo según su género y su especie. Bueno, yo le dije eso, hermano, allá en la convención. Y el pastor Joel López me dijo, hermano, hace 2 semanas Dios me dijo, cambia el género de tu semilla y yo cambio el género de tu cosecha. Y él ahora ya tenía 15 días que todas las ofrendas y hasta le estaba dando un bono a los trabajadores en dólares. Hermano, porque es que tenemos que estar, eso es por revelación. ¿Qué le estamos diciendo? Si usted se conecta, Dios le da revelación, usted obedece y después usted va a prestar un servicio sobrenatural. Y eso viene sobre Venezuela, hermano. Yo voy a orar por ustedes, pero después que mi esposa los salude. Porque todas estas cosas que yo les estoy diciendo, gran parte se debe a mi esposa. Yo a veces estoy en el chinchorro durmiendo y ella está... Por eso que yo duermo tranquilito como un bebé. Bueno, bendiciones para todos. Esta semana, como sabíamos que veníamos para acá, a mí siempre me gusta conectarme, no enchufarme. En el reino de Dios nos conectamos. Entonces tenemos que comenzar a diferenciar el reino de Dios del reino de este mundo. Porque estamos en este mundo, pero somos ciudadanos del cielo. Y tenemos que comportarnos como ciudadanos del reino de Dios. Así que cuando yo me ponía a ver, Señor, ¿y de qué le hablamos? Y el Señor me decía, háblales del reino, pero mi esposo solo me dejó 10 minutos, creo, así que bueno, vamos a ver qué puedo hacer en 10 minutos. Cuando conocimos del Señor, nosotros conocimos el poder sobrenatural de Dios. Nosotros no asistíamos a ninguna iglesia. Por eso le digo que el Señor hizo cosas distintas y los cristianos tenemos que tener una mente amplia. A mí me preguntan, ¿y con quién recibió el Señor? ¿Y el Espíritu Santo vino a través de quién? De nadie. El Espíritu Santo trató conmigo sola en un lugar y yo fui bautizada por el Espíritu Santo y hablé en lenguas yo solita en una churuata pidiéndole a Dios dirección. O sea que Dios hace como quiere. Después el Señor nos ha mostrado su reino. ¿Cómo vivir en el reino de Dios en este mundo que lo gobierna quién? Satanás, el príncipe de este mundo. Así que el Señor nos dijo, tendréis aflicción. Y usted me pregunta, ¿han tenido aflicción? Por supuesto que sí, muchas, de todo tipo, económicas, de salud, de situaciones familiares, pero de todas nos ha librado el Señor. Entonces, en conexión con Dios nos ha dado la salida. Por ejemplo, mi esposo cometió adulterio.
comenzamos nosotros empezandito, conocimos de Dios así, buscamos de Dios así. Yo busqué de Dios en un adulterio, ya yo tenía 2 años conociendo al Señor, pero no me conectaba. Como no me conectaba, no sabía qué hacer. Así que mi esposo cometió adulterio. ¿Y sabes cuál es la salida que te da el príncipe de este mundo? Divórciate, déjalo, búscate otro. Eres joven, eres profesional, lo puedes hacer. Esa es la salida que te da el mundo. Pero en el reino te dice que no es así. En el reino te dicen que el matrimonio es para toda la vida. ¿Y saben en conexión cuál fue la solución que el Señor me dio? Perdónalo. Y fue un arma poderosa. Yo no había hecho nada. Yo estaba supuestamente en mi casa y el Señor me dijo, eres responsable. ¿Cómo? En el mundo me decían que el culpable era él, que él era un bicho que había cometido adulterio y que yo tenía que dejarlo. Pero resulta que en el reino, el rey me decía, tú eres la responsable, Señor. ¿Y cómo? No entiendo. Bueno, porque él tiene vacíos que tú no le llenas. Entonces, damas casadas, vean cuáles son los vacíos que tienen sus esposos. Vea cuál es el vacío que usted no llena, de amor, de entenderlo, de no gritarlo, de sujetarse, como dice la palabra. En el reino las esposas nos sujetamos a nuestra cabeza. En el mundo te dicen que no, que tú eres la que manda, domínalo, contrólalo, haz tú. Entonces tenemos que comenzar a vivir en el reino para poder tener las bendiciones del rey. Y el Señor me lo mostraba sencillo, es como ver una película de esas medievales, donde hay un rey, un reino, unos súbditos, una moneda. Los que están en el reino terrenal tienen que pagarle al rey. Y entonces aquí en el reino de Dios es igual. Usted da diezmos, ofrendas, primicias y está en la buena con el rey, con el dueño del oro y la plata, y él le da en abundancia y en sobreabundancia. Si usted se sujeta al rey, usted vive protegida por el rey. Usted ora, usted ayuna y usted se pone en conexión con él y usted vive bajo protección. Cuando usted desobedece eso, ¿qué ocurre en un reino terrenal? Echan a la gente del reino. Te vas del reino, pues, pero en el reino de Dios es igual. Cuando usted desobedece, pierde la cobertura y lo agarra el que está allá afuera, el príncipe de este mundo, y hace triza su vida. Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad para una mentalidad de reino. Y la gente, yo le decía, Señor, pero ¿cómo la gente, cómo es el reino? Pareciera algo etéreo, que está allá arriba donde no. La palabra dice que el reino está entre vosotros. O sea, el reino tenemos que construirlo nosotros aquí, con nuestro comportamiento, y que la gente comience a ver que hay cosas sobrenaturales que quieren tener y que nosotros la podemos disfrutar. Y esas cosas sobrenaturales es por lo menos vivir económicamente bien en tiempo de crisis. La moneda del reino se llama fe. Y con fe usted compra lo que quiera. Nosotros hemos comprado casas con fe. El Señor de manera sobrenatural nos ha dado, compramos una primera casa sin dinero. Ese día que había que firmar, no habíamos podido vender un apartamento que estábamos vendiendo en Caracas, eso era en San Cristóbal. Y mi esposo se fue al registro sin dinero a decirle a una gente que nunca en la vida habíamos visto, porque fue una compra por una inmobiliaria, que él no tenía el dinero, pero que él se comprometía a pagárselo unos días después para mandarle unos cheques. ¿Usted se imagina eso? Que usted vaya a un registro donde usted no conoce a la gente a decirle, mire, yo vengo a comprarle eso del apartamento, yo no tengo el dinero ahorita, yo se lo doy después. Pero para Dios no hay nada imposible. Yo ese día estaba la noche anterior, estábamos recién convertidos, y la noche anterior yo le decía, Señor, todos nuestros ahorros los dimos como arras. Si nosotros no pagamos, perdemos las arras. O sea que perdemos todo el dinero que teníamos ahorrado. Y el Señor me dijo, yo abrí la palabra y me dijo, yo te voy a proveer. Y yo me quedé tranquila y confié. Y mi esposo se fue al registro, y cuando lo llamo, yo fui a trabajarle a Dios. Nosotros fuimos, ese día yo iba a la Grita a repartir juguete y comida a niños pobres.
Y hice mi trabajo y cuando regreso mi esposo me dice, mi vida, no vas a creer, el hombre firmó el documento de venta del apartamento y la esposa lo miraba así como que estás loco, o sea, tú no conoces a ese hombre, ¿cómo tú vas a firmar la venta de nuestro? Ya el apartamento era nuestro y no habíamos pagado. Eso es comprar con fe. Eso es comprar con fe. Después vendimos esa casa porque queríamos una más grande. Y en el reino las cosas son distintas. Usted tiene que tener en el mundo dinero y en el reino fe. Y poner la palabra por obra. Y yo voy, habíamos buscado y cuando vemos la casa, yo entro y la veo y digo, wow, esta es la casa que nosotros queremos. Y yo hice lo que dice la palabra, lo que tu pie pise lo vas a poseer. Pues agarré y me quité los zapatos y caminé a esa casa y declaré, esta casa es mía en el nombre de Jesucristo. Y salí de la casa. Bueno, nosotros teníamos máximo 100 millones en ese momento para comprarla. Y el hombre decía, no, si 5 años antes yo la estaba vendiendo en 160. O sea, yo no se la voy a vender en 100. Pero eso era lo que él decía. Pero como usted en el reino compra con fe, nosotros tuvimos fe. Así que el hombre el otro día le puso un letrero, se vende o se alquila. Y yo pasé y le dije, bueno, Señor, si esa es la casa que tú tienes para nosotros, tú te vas a encargar de todo. Y si no, tendrás una mejor que esa. Así que le dije a mi esposo, bueno, mi vida, esperemos. A la semana el hombre llamó a mi esposo. ¿Cuánto es que tienes? Bueno, solo máximo 100. Bueno, firmamos el viernes. Entonces, o sea, Dios se encarga de hacer las cosas, porque si fuese natural no es Dios. O sea, tenemos que entender, y si algo quiero que se lleven claro, es que lo natural lo hacemos nosotros. Tengo plata en el banco y compro. Pero comprar sin dinero solo lo puede hacer Dios. Entonces tienen que cambiar su mentalidad por una mentalidad de reino, pero del reino de Dios, no del reino de las tinieblas. Del reino de Dios. Mire, nuestra vida como cristianos hemos pasado de todo. Yo recuerdo que así como mi esposo, entré a ser presidente de la Fundación Banfoande y en lo que llego veo una nómina paralela. Y yo, ¿qué es esto? Unos cheques para pagar una cosa y me meto a investigar. Yo ese cheque no lo firmo. Y me pongo a investigar y encuentro que el que era presidente de la fundación estaba en corrupción. Y era una figura pública, pero pública. O sea que enfrentarme con era un gigante. Lo más probable en el mundo es que yo saliera con las tablas en la cabeza y a lo mejor la botada era yo, porque era una persona demasiado pública. Y yo dije, no me importa. Yo voy a hacer lo que Dios me manda que haga y lo voy a denunciar. Y monto un informe y lo denuncio. Y la denunciada salí yo. El hombre con sus influencias movió todo, metió una demanda en un tribunal, así que a mí me llega a mi oficina una citación de un tribunal para comparecer ante un juicio que me está haciendo fulano de tal por, se me fue la palabra, por difamación, por injuria, por no sé cuántas cosas. Y cuando yo vi el escrito dije, yo no tengo para hacerle frente a esto. El hombre pedía que yo le pagara 50 millones hace 18 años. 50 millones era un dineral, que a él le había dado un infarto por culpa mía, que yo tenía que pagar los gastos de la clínica de medicina, que yo tenía que hacer una cadena en radio y televisión del Estado para limpiar su nombre y pedirle perdón. Y yo dije, primero que no tengo para pagar la cadena, no tengo esto, pero Dios sí tiene. Y yo recuerdo que yo con ese papel me fui a mi casa y me puse de rodillas y le dije, Señor, y ahora, ¿sabes qué vino a mi mente? Lo que viene a la mente cuando uno vive en el mundo. Por eso hay que diferenciar los pensamientos. Tú puedes decirle a tu esposo o a tu hermano que hablen con el presidente, que lo voten, que lo quiten, que lo saquen, que lo desaparezcan. Yo lo podía hacer, pero actuaría como actúan los hijos de Satanás. Y él quiere que nosotros actuemos como actuaría él. Entonces yo me puse de rodillas y le dije, Señor, ¿qué hago? Yo te defiendo y yo voy a poner palabras en tu boca, pero tienes que ir al juicio porque te tienes que sujetar a las leyes terrenales. Bueno, me busco un abogado, el más inexperto del mundo, un muchacho recién graduado,
Y yo lo miro así, yo digo, uy, Dios mío, pero Dios me puso que era él. ¿Para qué? Para que la gloria fuera de Dios. Entonces yo a ese muchacho lo agarro y lo siento en mi escritorio y le digo, ¿tú me quieres defender? Se iba a enfrentar a unas fieras de abogados. Pero ¿sabes qué? A mí me va a defender Dios y no tú. Yo solo necesito un instrumento que acepte recibir dirección de Dios. Y él me miró así como, esta es como loca, pero bueno, está bien, acepto. Entonces yo le dije, bueno, vamos a orar. Y lo puse a orar, a recibir a Cristo y a declarar que él iba a recibir instrucción de Dios y que él iba a hacer las cosas correctas. No iba a inventar artimañas como muchos abogados hacen para ganar. Él iba a hacer lo correcto. Así que llegó el día del juicio. Y yo le digo, Señor, ¿y qué hago? Él me dijo, yo te voy a poner palabra en tu boca. Bueno, llegamos al juicio y cuando se para la fiera de abogado del otro, yo sentada, estaba recién convertida. Yo dudaba. Yo decía, Dios mío, pero este hombre apeló a leyes, a cosas, y el abogado mío ni siquiera podía refutarle lo que él estaba diciendo. Así que cuando el juez dice, le doy para que yo me defienda, o sea, yo tenía un espacio para pararme y defenderme. Señora, ¿y qué? Cuando yo me paro, me dice, no le hables al juez, háblale a él. O sea, el que me estaba acusando. Y el Señor puso en mi boca lo que le tenía que decir. Y el Señor le mandó a decir que lo de su infarto era mentira, que se arrepintiera, que Dios le estaba dando una oportunidad, que él tenía que cambiar. Y toda la exhortación fue al que me estaba acusando. Así que el juez miraba eso y decía, si es para que ella se defienda, ¿por qué le está hablando a él? Así que después el juez me dijo, ¿tiene algo que decir a su favor? No, nada. Eso fue lo que Dios me dijo que dijera. Arrepiéntete, Dios te está dando una oportunidad para cambiar tu vida y para salvarte. Me senté y ya, dieron receso y yo dije, nada, con este abogado mío, si cuento con este en la tierra, estoy, como dicen estoy frita. Bueno, resulta que Dios se encarga de hacer lo sobrenatural. Ellos no habían presentado las pruebas en el momento, o sea, las presentaron, pero cuando el juicio va a comenzar, ellos tienen que volver a presentar pruebas y no las presentaron. Así que si no había prueba, no había causa, y si no había causa, a mí me habían liberado. Y así salí yo del juicio. Entonces el hombre me contrademandó de nuevo y apeló. Y yo le dije, ay, Señor, yo de verdad, yo no voy a ir a eso. Y a mí me llegó el sobreseimiento de causa a mi oficina en un sobre, porque yo confío en Dios. Y el Señor nos ha librado. Crisis económica, nos votaron a los dos, presidente de Banfoanda y yo presidente de la fundación. Una pareja presidencial y amaneció una pareja de desempleados. Y el Señor me dijo, yo soy tu proveedor. Yo estaba recién convertido y le dije, Señor, yo lo creo. Y el Señor se encargó de conseguirnos, ahí comenzamos a dictar talleres, conferencias, y el Señor se encargó de mantenernos ese año y de darnos en sobreabundancia. Crisis de salud. Mi hija salió embarazada, la bebé le detectaron problemas. Era lo que decía el mundo y yo decidí creer a lo sobrenatural de Dios. Nuestra nieta nació sana, hermosa, no tiene nada de lo que decían que tenía, síndrome de Down, microcefalia, nada. Pero usted decide, usted puede estar aquí y puede vivir en el mundo oyendo lo que le dice el príncipe de este siglo. Usted no puede, usted es pobre, usted es miserable, usted no va a poder, usted es un amargado, usted es un obstinado y usted se comporta de esa manera. Así que hoy queremos que se lleven eso en su mente. Vivimos en el reino. El reino está entre nosotros, pero solamente con su comportamiento. Usted va a generar el reino donde quiera que llegue. Donde usted llegue debe cambiar todo. Y usted debe tener confrontación, porque se está enfrentando al príncipe de este mundo. Si usted llega a un lugar y todo está cómodo, usted ya se convirtió en el mundo. Así que usted debe tener oposición
porque usted es la luz que se va a enfrentar a las tinieblas. Pero usted le va robando espacio, 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 lo va acorralando hasta que las tinieblas huyen y la luz resplandece. En su hogar, en su trabajo, y eso tenemos que hacerlo afuera, donde quiera que usted viva. ¿Por qué? Porque Dios necesita un instrumento para establecer su reino. Y nosotros somos sus manos y su boca. Así que lo que usted declare, Dios lo va a hacer. Dice, le he entregado la llave del reino de los cielos. ¿Usted sabe lo que es eso? Lo que usted desate en la tierra será desatado en los cielos. Y lo que usted ate será atado. Son las llaves del reino. Entonces usted tiene que agarrar y apoderarse de esas llaves y decir, bueno, yo necesito abrir puertas. Yo necesito que en mi casa entre el amor. Entonces usted desata amor. Y yo necesito que en mi casa se vaya la pelea. Entonces yo ato en el nombre de Jesucristo la pelea, la división, la contienda entre padres con hijos, yo, mi esposo conmigo, con los vecinos, con la suegra, con los cuñados. Usted lo ata y lo echa fuera. Es un espíritu. Es un espíritu de pelea, de división. Y así como el Espíritu Santo entra, también hay espíritus que la oprimen. Porque si usted tiene el Espíritu Santo no la pueden poseer, pero la oprimen. Entonces usted lo ata y lo echa fuera. Esas son las llaves del reino. Hay pobreza y usted ata la pobreza y la echa fuera en el nombre de Jesús. ¿Y qué va a desatar? Las bendiciones de Dios. Llego a mi hija Michelle, para la gloria de Dios. Como ella me ve a mí en guerra todo el tiempo y atando y desatando, pues ella ha aprendido. Y ella fue a hacer pasantías a un lugar. Pero desde que Michelle llegó, sea la gloria para Dios, llegó la paz. Y todos dicen, uy, pero aquí es raro, ahora todos nos dan bonos, nos dan cosas y la gente dejó de pelear. Michelle dejó de ir a trabajar un día y hubo un caos. Yo le digo, Michelle, eso me ocurrió en mí en mi trabajo. ¿Saben qué es eso? La gloria de Dios manifestada a través de usted. La luz y la paz de Dios. Y Michelle va todo el camino orando, Señor, envía ángeles, Padre, yo ato la pelea, la división, la contienda en el nombre de Jesucristo y yo desato tu paz, tu bendición. Cuando el día que no fue y no oró de esa manera en el camino, toda esa demoniera estaba allá, entre ellos porque no son cristianos. ¿Y qué ocurrió? El gerente llegó a pelear, había un desorden, un desastre. Cuando Michelle llega el otro día, ella dice, uy, mami, yo entré y sentí una cosa sobre mis hombros. Y yo empecé a orar y a reprender y a echar fuera. Y inmediatamente llegó la paz. Y la gente le dice, uy, Michelle, ayer era horrible, pero hoy ya volvió la paz. Hoy volvió la paz. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que llevarse eso hoy. Usted es la paz. Usted es la luz. Usted donde hay desorden, usted tiene que llegar a poner orden. Y si es en su casa, usted tiene que llevar el amor de Dios a su casa. Su casa tiene que ser un pedacito del paraíso. Un pedacito del paraíso en su casa. En su casa tiene que haber paz, amor. Y si no lo hay, revísese. Los cristianos tenemos que vivir con gozo. Mire, el otro día fuimos a una prédica y se paró un hermano a predicar. Y yo le digo a mi esposo, mi amor, ¿qué sentiste tú? Que él está amargado, obstinado y que la paz de Dios no está con él. Fue lo mismo que yo sentí. Entonces los cristianos tenemos que estar gozosos y eso se refleja en el rostro. Usted tiene que, donde usted llega, usted tiene que llegar con una sonrisa. Donde quiera que usted llegue, tiene que llegar con una bendición, demostrando el amor, sirviéndole a la gente, ayudando a la gente. Ese es el reino entre nosotros. Ay, Señor, pudiera seguir, pero bueno, el tiempo. Ajá, ahorita oramos por ello. Lo que les dije, ¿no? ¿Qué les dije, hermano? Mire, nosotros, como les digo, estamos disfrutando de verdad, y sobre todo en estos últimos años, porque vemos todo lo que Dios nos ha permitido aprender, poner en práctica, y estamos viviendo la fidelidad de Dios. La palabra dice, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y así ha sido, hermano, más de 2000 años, y ahí está. La palabra de Dios fiel. La palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino
de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, nuestra vida tiene que estar bajo la palabra de Dios. Y nivel espiritual, o sea, a partir de hoy, indistintamente de los años que usted tenga de creyente, a partir de hoy usted tiene que tener un nuevo nivel espiritual. O sea, solo al tener una mejor conexión, recibir más revelación y que aumente su nivel de obediencia, usted va, y con el deseo de servir, usted va a ver que su vida cambia. Su vida cambia. Y empieza a tener la vida otro sentido. Usted dice, pero así sí. Y usted se convierte en tierra deseada. ¿Sabe lo que es tierra deseada? Que su esposo desea llegar lo más temprano a su casa para compartir con usted más tiempo. Que sus hijos, en lugar de, no mami, yo quiero regresar a la casa, porque sus hijos desean estar con usted. Que los vecinos desean compartir con usted porque quieren escucharla. Sus compañeros de trabajo quieren trabajar con usted. Si usted trabaja en una panadería, las otras panaderías desean que usted se vaya a trabajar a esas panaderías. Porque usted es tierra deseada. Y todos los cristianos creyentes, obedientes, debemos convertirnos en tierra deseada. ¿Es así, hermano? Las instituciones se convierten en tierra deseada. Las instituciones. Yo le ponía el ejemplo de Banfoande, que está en este libro. Banfoande, cuando no estaba bajo los principios de Dios, era el peor banco de Venezuela, no era tierra deseada. En el 98 habían 1.200 trabajadores. Cuando yo lo recibo en el 2000 quedaban 750, porque todo el mundo quería irse. Empezamos a practicar los principios de Dios a finales del 2000. En el 2004 habían 2.500 trabajadores. Y yo hace como un año vi un panfleto de recursos humanos. El panfleto de recursos humanos que ellos distribuían por todo el banco. Y el panfleto decía, serás llamado bienaventurado de las naciones y serás tierra deseada. Banfoande, tenemos 2.500 trabajadores y tenemos 60.000 solicitudes de empleo. La gente quería trabajar en el banco. Porque te conviertes en tierra deseada. Y el que está no se quiere ir. No, el que está no se quiere ir. Ahorita Venezuela no es tierra deseada. La mayoría se quieren ir. Porque Venezuela o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Venezuela ahorita no es tierra deseada. Pero hermano, Dios nos muestra que va a convertir a Venezuela en tierra deseada. Y todos los que se han ido y los que se van a ir en los próximos días, todos desearán regresar acá. Todos desearán regresar acá. Y les recomiendo a los que están aquí que piensan irse o que se van. Hermano, lo que está escuchando, a donde quiera que vaya, practíquelo. Y usted dirá, bueno, pero si yo no entregaba los bolívares, ahora tengo que entregar estos dólares. Sí, hermano. O tengo que entregar estos euros, entréguelo, porque eso es de Dios y Dios lo va a bendecir. Por favor, levántense. Y aquí va a ocurrir algo en Venezuela que ocurrió en Almolonga, Guatemala. En Almolonga, Guatemala, vino la prosperidad integral. Salvación, salud, seguridad y paz y prosperidad en sobreabundancia. En Almolonga, Guatemala, se eliminó la pobreza sistémica. ¿Saben lo que es pobreza sistémica? Abuelo pobre, papá pobre, hijo pobre, nieto pobre. Todo el que iba de generación en generación, pobreza, pobreza y pobreza. Eso se eliminó en Almolonga, Guatemala. Ahora todos los padres le dejan herencia a los hijos. De Almolonga, Guatemala, que es una población rural, salían hace 40 años 7 camiones de hortaliza para Honduras, Nicaragua. Ahora salen 200 camiones. De 7 a 200. Viven en sobreabundancia. Y la pobreza sistémica, Dios la convirtió en prosperidad sistémica.
Eso está en un libro. Y dice que la única población a nivel mundial que ha sido transformada bajo la práctica de principios espirituales es Almolonga, Guatemala. Con el favor de Dios, la próxima ciudad, nación, que se va a poder comprobar científicamente que fue transformada bajo la práctica de principios espirituales, se llama Venezuela. Venezuela, con el favor de Dios. Ahora, hermano, fíjese, yo voy a orar ahorita y todo lo que Dios me ha mostrado que va a ocurrir en Venezuela de bendición, voy a orar para que todas esas bendiciones vengan sobre usted, su familia y todo. Pero antes de eso, ahorita Dios le está dando una oportunidad a las personas que vienen por primera vez para que le entreguen su corazón a nuestro Señor Jesucristo, para que su vida sea transformada a partir de hoy, su matrimonio, su familia, y como el nombre de la iglesia, una nueva vida. La palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Por favor, todos vamos a hacer la oración de fe. Cierren sus ojos, por favor, y repitan conmigo. Señor Jesús, hoy te abro mi corazón. Te pido perdón. Perdona todos mis pecados. Inscríbeme en el libro de la vida. Te recibo como mi Señor y Salvador. Y te pido que a partir de hoy el Espíritu Santo tuyo me guíe ahora y por siempre, para bendición mía, de mi familia y de todo lo que yo haga. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso a Dios que es fiel. Mantengan sus ojos cerrados, por favor. Levanten la mano los que hicieron esta oración por primera vez, solo por primera vez. Los que la hicieron por primera vez, por favor, levanten la mano. Acérquense hasta aquí para saludarlos, por favor. Sal. Para saludarlos, para conocerlos personalmente. ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿Y qué estudia? ¿Qué? Diseño. Bendiciones. Amén. Bendiciones. ¿Tú? Ajá. Bendiciones. Salgan, por favor, salgan para saludarlos. Fíjense lo que Dios nos muestra. Más del 90% de la población venezolana será salva. Yo le pido a Dios que sea como en Almolonga, que mi esposa y yo fuimos en el año 2001 y en Almolonga el 92% eran cristianos. Pero hace 4 meses nos enteramos que ya llegaron al 98%. Entonces porque yo le preguntaba, Señor, ¿y por qué no el 100%? Y Dios me decía, es que siempre hay un grupito desobediente. Yo dije, bueno, que sea desobediente el 1%. No el 10, el 1. Y Almolonga va en ese camino. Y con el favor de Dios, eso que ha ocurrido en Almolonga, en pequeño, va a ocurrir. Almolonga es una población de 25,000 habitantes. Con el favor de Dios va a ocurrir en esta de 30 millones de habitantes. Aquí va a ocurrir, con el favor de Dios. Miren, la decisión que ustedes han tomado ahorita es la decisión más importante de su vida. Yo la tomé hace 18 años. A partir de hoy cambia su vida para siempre. Ustedes tienen que buscar de Dios, leer la palabra y orar, y su vida cambia. Y después ustedes van a ser de influencia en su familia, con sus hijos, con sus hermanos. Porque no es del día de hoy para mañana, es un proceso. ¿Ves? Pero lo que tienen que tener es el compromiso de hacerlo. Y entonces su vida va a ser bendecida y ustedes van a ser instrumentos de bendición para otras personas. Ustedes van a cambiar a toda su familia, los vecinos, los compañeros de trabajo, de estudio, y es una vida muy bonita. Levanten allí sus manos. Dios Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que el Espíritu Santo tuyo, Señor, esté con cada uno de ellos a partir de hoy, de una manera especial, Señor. Que tu gracia y tu favor esté sobre ellos, Señor.
en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Espíritu Santo, guíalo, Señor. Dale revelación, muéstrale lo que tú quieres, Señor, que ellos hagan a partir de hoy, que tengan una actitud de tu agrado, Señor. Que todo lo que ellos hagan sea de tu agrado. Que cambie su forma de pensar y cambie su forma de hablar. Cambia su forma de hablar. Ahora van a tener un lenguaje del reino. Lenguaje del reino. Cuando alguien le dice, ¿por qué tú hablas así? Es porque mi lenguaje es cristiano. Entonces, ¿qué idiomas hablas tú? Español y cristiano. Lenguaje del reino. De bendición, de amor, de paz. Declaro que el Espíritu Santo se derrama sobre su vida, impacta su vida, y ustedes son de bendición y de impacto para su familia y las personas que tengan contacto con usted. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga. Ajá. Bendiciones. Ajá. Dios les bendiga. Bendiciones. Levanten sus manos, por favor. Dios Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, para compartir tu palabra, tus principios. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado a mi esposa Roraima y a mí. Gracias, Señor, por poner en nosotros el deseo de obedecer tu palabra, Señor. Y gracias por demostrarnos, Señor, tu fidelidad, que eres un Dios fiel, justo, y que tu palabra siempre se cumple, Señor. Te pido, Señor, que derrames hoy de manera especial un espíritu de obediencia, Señor, sobre todo y cada uno de los que están acá. Porque tus bendiciones, Señor, vienen por obediencia. La paz, la salvación, la paz, la seguridad, la sanidad y la prosperidad económica y financiera vienen por obediencia, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, declaro que a partir de hoy tienen un nuevo nivel espiritual, de una mayor conexión con el Espíritu Santo de Dios, el quien le va a estar revelando lo que Él desea que cada uno de ustedes haga. Y ponen ustedes un nuevo nivel de obediencia que los va a llevar a prestar un servicio del agrado de Dios, y van a ver resultados sobrenaturales, que ustedes mismos van a quedar impactados de lo que Dios va a hacer a través de su vida. En el nombre poderoso de Jesús, hoy los declaro libres de toda opresión del espíritu de estupor. A partir de hoy tienen ojos y oídos para hacer lo que Dios quiere que ustedes hagan. Y declaro que todos son libres del espíritu de Mamón, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que a partir de hoy hay un nuevo nivel de obediencia, con los diezmos, con las ofrendas y las primicias. Y eso los lleva a la sobreabundancia. En el nombre poderoso de Jesús. Mantengan sus ojos cerrados, por favor. Piensen, los que tengan alguna dolencia, inflamación, molestia, enfermedad, concéntrese en eso que siente. El que esté sano, piense en algún amigo, familiar que tiene alguna dolencia, alguna enfermedad. Porque Dios nos muestra que sobre Venezuela viene un espíritu de sanidad. Es un espíritu de sanidad. Y gente va a quedar sana, inclusive sin imposición de mano. Va a quedar sana porque es un espíritu. Solo tenemos que declarar la palabra, porque nosotros somos sanos por la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la palabra dice que Él nos envía sanidad, curación y medicina. Levanten sus manos. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que sobre su vida se derrama un espíritu de sanidad.
Atamos toda dolencia, toda inflamación, infección en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que de sus cuerpos sale toda enfermedad. Los declaro sanos en el nombre poderoso de Jesús. A ustedes y las personas en las cuales usted está pensando, familiar, amigo, conocido, que tiene alguna dolencia, inflamación o dolencia. En el nombre poderoso de Jesús, derramo un espíritu de sanidad, espíritu de curación, espíritu de medicina sobrenatural por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, los declaro sanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso a Dios que es fiel.